Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Una clara exposición de la palabra de Dios para el beneficio del conocimiento y madurez espiritual de quienes nos sintonizan. Todos somos testigos que las necesidades se convierten en oportunidades comerciales. Eso lo vemos en todos nuestros países, lo vemos aún en la misma historia de la palabra de Dios. Vemos una necesidad espiritual en los tiempos de Jesús, cuando la gente llegaba al templo para poder ofrecer esos sacrificios que tenían que ver prácticamente con una representación de lo que sería el perdón de pecados que Jesús obraría en la cruz del Calvario. La gente llegaba a dar esos sacrificios, ya sea un cordero, ya sea una paloma, pero muchos, en una forma muy astuta, llegaron al templo para comercializar, aprovechándose de la necesidad espiritual de la gente. Y es por eso que hoy en día también se han levantado muchos mercaderes. Por eso quiero que hablemos por un momento bajo esta idea. No te dejes comprar por los nuevos mercaderes. En Juan capítulo 2, versículo 13 dice: estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. La necesidad del perdón es una necesidad urgente en la vida de toda persona. ¿Por qué razón? Porque hay un vacío existencial, un vacío que nos realmente desespera y nos lleva a tener muchas dudas acerca de nuestra persona y no nos sentimos plenamente realizados. Porque el pecado produce realmente una separación entre Dios y nosotros. Por eso también la necesidad del perdón de pecados se presenta a través de un sentimiento de culpabilidad en la cual muchas personas no pueden tener paz, porque la culpa es como un dedo acusador, en la mañana, en la tarde y en la noche. Y además de eso, la necesidad del perdón de pecado representado aquí por la gente que llegaba al templo a ofrecer palomas, a ofrecer corderos, a ofrecer ovejas, porque ellos creían lo que Dios había dicho en su palabra, que un día iba a venir un cordero perfecto, pero este era un tipo de ese cordero perfecto que es Jesús. Hoy en día, de igual manera, la necesidad es la misma. Entonces, la necesidad de libertad es realmente algo que desespera el corazón, y la gente quiere encontrar esa respuesta. Pero he aquí que las personas que estaban en el templo, ellos estaban aprovechando de esa necesidad y la estaban comercializando para que la gente encontrara una paz interior. Lo que vemos aquí es la intención comercial y no espiritual. O sea, Dios había establecido esos sacrificios en el Antiguo Testamento como una tipología del sacrificio de Cristo que se realizaría en el Nuevo Testamento. Pero las personas que estaban ahí llegaban con una intención, es decir, aprovecharse de la necesidad del perdón de pecados y poder comercializar a través de venderle esos productos para que la gente encontrara libertad. Eso prácticamente es lo que está sucediendo hoy en día. Muchas personas están haciendo negocio por la necesidad espiritual que la gente tiene. La necesidad de paz, la necesidad de gozo, la necesidad de perdón de pecados, la necesidad de sentirse seguro en el presente y en el futuro. La Biblia habló acerca de esa condición en la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 2, versículo 3, dice aquí la palabra: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición
no se duerma. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso es lo que está pasando. La doctrina de la prosperidad no es otra cosa que una mercadería falsa que está tratando de engañar a las personas, y algunos han sido engañados por esa imitación. Por eso que hoy oímos por radio, por televisión, por alguna literatura, aún detrás de los púlpitos, de una ofrenda para que obtenga el perdón de pecados, ofrende para que su hijo pueda salir de las drogas, de una ofrenda, siembre, y es una palabra que tienen a flor de labio, siembre tal cantidad de dinero para que su negocio realmente sea prosperado. La verdad es esta: Dios, el Señor Jesucristo, Él dio su sangre, y por esa sangre nosotros tenemos acceso no solo al perdón de pecados, sino a las bendiciones de Dios. Por lo tanto, el dar dinero para comprar las misericordias de Dios es una falsedad. Dios no recibe tal cosa, porque el precio Cristo lo pagó. Nosotros vamos a ofrendar y vamos a hacer muchas cosas en beneficio de los demás por amor a Dios y por amor a las almas, pero no para comprar las misericordias. Entonces, los nuevos mercaderes hoy en día también están dentro de los templos. Si tú has sido engañado, que te han pedido que des dinero, que des tu casa, que des tu vehículo, porque de esa manera Dios te va a bendecir, eso no es cierto. Dios nos bendice única y exclusivamente por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En otras palabras, la salvación y toda bendición de Dios es por gracia. Así que la muerte de Cristo nos canceló completamente para que tú y yo gocemos del perdón de pecados. La resurrección de Cristo nos confirma que todo ha sido ya cancelado. Y además, debes de sacar de tu mente toda falsa doctrina. Como Jesús sacó estos cambistas y mercaderes, así tienes que sacar de tu mente y de tu corazón esa falsa doctrina, y ya no te asocies con esas personas que te han engañado. Pídele entonces perdón a Dios por haber creído la mentira como verdad, por no escudriñar la palabra de Dios. Eso significa que ha habido negligencia al no leer la palabra de Dios, y eso es pecado. La salvación y todas las bendiciones consecuentes a ella son realmente por pura gracia. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Todo es gratis a través de la fe en la persona del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Verdades que dan vida, con el reverendo Lisandro Bojorquez. Gracias por sintonizarnos. ¿Desea comunicarse con nosotros? Escríbanos info@iglesiajosué.org.